Pecado concebido. Celebramos esta misa después de celebrar el Corpus Domini, el Sagrado Corazón, todas estas fiestas últimas que coronan el año, la gran liturgia anual, desembocando en expresiones, en sacudidas del amor de Dios hacia nosotros, que se traduce en la caridad. El amor no es otra cosa que Dios. Deus caritas es. Deus caritas es. Y donde está Dios, y donde hay amor, Dios está allí. Ubi caritas Deus ibi es. Pues bien, así quiere la Iglesia, como diciendo, cortando este tiempo, ¿no es cierto? Impelándonos, como dice el Evangelio de Lucas, empujándonos casi violentamente, ¿no? En fin, la imagen es muy elocuente. Se trata de algo muy grande que sin duda es de la salvación eterna. Impele, 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 impele. El amor no es lánguido, no es light, no es permisivo, no es intermitente como las lucecitas, ¿viste? El árbol de Navidad, ¿viste? Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. El amor de Dios es como esta tormenta esta tormenta de esfuerzo para que participen de las bodas del Cordero. Y el cielo lo explicó Dios, como decía el padre Castellani el otro día. El cielo lo explica en los evangelios. Jesús lo explica de qué manera. Con una comida. ¿Qué es el cielo? Es una comida. Una comida, un banquete de bodas. Un gran banquete de bodas. Y esto es la misa, sacrificio incruento que perpetúa el del Calvario, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. El Evangelio de hoy precisamente se refiere a los comensales de la comida primera, la primer acto de caridad para con el primer pueblo, la del Rey Eterno y el del pueblo hebreo. Pueblo reprobado ya, rechazado, hasta la última venida de Cristo. Donde dirá San Pablo, habrá un retoño que se volverá a injertar en el olivo. Misteriosas palabras, pero va a haber judíos que se van a convertir. Pero eso ya sería el final de los tiempos. Bien, pero la primera invitación fue rechazada. La primera invitación fue rechazada. El pan de vida, Cristo. Serán otros los que entrarán a participar del banquete celestial. Ninguno dice, es terrible lo que dice esta parábola de Jesús. Ninguno de los convidados antes han de probar mi cena. Es terrible. No, vamos a ver, dialoguemos y veamos. No. No van a probar mi cena. Es tremendo, se trata de algo grande. La sangre del Hijo no se rifa. O se acepta con amor o se rechaza.
ha caducado el antiguo culto, celebramos el nuevo que realiza lo que figuraba el antiguo. El velo del templo se rasgó en dos, dice el Evangelio. El velo que separaba la santidad de Dios, que era signo de que Dios estaba ahí presente, oculto, detrás del velo, en el arca de la alianza del templo de Israel. Fue profanado, se profanó, se rasgó en dos, ya no sirve, esto ya no es el templo. Por lo tanto, ya no es el culto auténtico, es el que está sucediendo en estos instantes en el Calvario del Gólgota, fuera de Jerusalén. Nada nos dispone mejor a recibir el sacramento de la Eucaristía, como meditar en el santo sacrificio de la misa, porque el sacrificio de la misa es una fuente de sugerencias, como lo dirá muy bien San Leonardo de Puerto Mauricio al comenzar su tratado sobre el sacrificio de la misa. Dirá: vamos a comenzar a entrar en una mina, dice así San Leonardo. Vamos a comenzar a entrar, entramos en una mina, donde hallaremos tesoros escondidos. Sí. La misa es un gran misterio que se despliega y trata a la Madre Iglesia de sugerirnos. Y ha puesto a través de los siglos signos, ritos, gestos, elementos, besos, saludos, incienso. Todo esto son sugerencias sensibles, materiales, para elevarnos a lo invisible, como el velo del primer templo, que no veían, se nos veía nada. Así también la misa. La Iglesia Madre quiere provocar en nosotros sugerencias. Los mismos escalones nos hablan del Calvario. Tenemos la Eucaristía que nos llena de sugerencias y de pensamientos si estamos atentos y siempre dispuestos. Es el tesoro más grande de la Iglesia. Es el tesoro más grande de la Iglesia. Y es el terror de los demonios, como diría el cura de Ars. El terror de los demonios. La misa, terror de los demonios. Tiembla el infierno. La imagen del Calvario, yo lo he visto, eso se ve, esto es así, no es que, a ver, no es una poesía, una interpretación, una ideología, no. El Calvario, donde está la anástasis, se ha puesto un vidrio, se ha cortado toda la pared de la escalera, donde arriba están los altares, las últimas estaciones, se cortó, se puso un bilindex, y para mostrar que los geólogos, ya hace muchos años, geólogos científicos han descubierto, o han confirmado, confirmado que hay un tajo, hay un tajo, como quien corta un melón, así, por la mitad, en todo lo que se llama el Calvario y mucho más. Un solo tajo, partido en dos. Y dicen los científicos, los que saben de esas cosas, que tiene 2000 años. Que fue fruto de un terremoto. Bueno, saca cuenta, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Yo no te puedo hacer teología con esto. Hechos, factum, hechos. Si no lo veo, ahí está el vidrio, está en la es impresionante, ¿ves? Las rajaduras que sube hasta el altar del Calvario, que está allá arriba.
Y baja por las escaleras y se lo ve todo hasta el piso. Y sigue. Yo metí la mano. Arriba y metí la mano. Toqué ahí. Me arrastré y toqué. El agujero. Esto es así. Este es el verdadero sacrificio, el verdadero banquete, el verdadero llamado que impele a participar del banquete eterno, de la vida eterna, de la salvación eterna. A partir de ahora, este es el culto verdadero, el culto del Calvario, el gran acto de amor del Padre, entregando al Hijo por el esclavo. Y es ella, la Santa Misa, decía Monseñor Lefebvre, precisamente donde también está la Virgen, la Santísima Virgen. La Virgen está, siempre en la misa está, y nos mueve a llevar la cruz, a la cruz y la cruz, a la cruz y la cruz, a la cruz y la cruz, donde ella siempre está presente como en el Gólgota de pie. Son palabras de Monseñor Lefebvre. Interesante, la misa, en la misa que contamos a la Virgen. En la misa, la Virgen siempre está, siempre está. En el culto oriental siempre están los dos íconos, el de la Sofía, que es Cristo, y el de la Teotokos, que es la Virgen. Siempre no puede faltar. No pueden faltar los dos íconos, uno de un lado, otro de otro. Los dos presentes. Jesús nos ha dejado la misa para sugerirnos amar como el amor. Acá no se trata de esfuerzos, de músculos, ni de salir corriendo a hacer cosas raras y estrambóticas. Es participar de la vida divina. Quien más ama, más participa. No, porque yo amo mucho, pero eso es humano, puede ser puramente humano, eso a Dios no le cuenta. Lo que cuenta es el amor del Hijo, eso es el que cuenta. Ese es el amor que abre el cielo, el banquete. Amar en Dios, amor en caridad. Y no hay mayor amor que dar la vida por aquel que se ama. Dios nos amó tanto que entregó su Hijo. Por eso tienen valor esas terribles palabras de la Virgen en Fátima a Lucía. Dios es demasiadamente ofendido, como advirtiendo la ira sería, la ira de Dios, el día de la ira, el día de la consecuencia, la contraparte del gran amor de Dios es el día de la ira, el juicio divino. Dios es ofendido, y si no se convierte habrá otra guerra. Ya hubo. El fin de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra no es otra cosa que lo marca bien el Evangelio de San Juan cuando repite como letanía la hora, no llegó la hora, esta es mi hora, y la hora es el Evangelio más elevado, el Evangelio, digamos, del teólogo. El último de los Evangelios, que leemos siempre al final de la misa, que la Iglesia quiso meterlo ahí, por algo lo puso, lo puso sabiamente, con mucha sabiduría, no porque así, porque hay que llenar un agujero, no, hay toda una pedagogía. El Evangelio de Juan
Habla de la hora. ¿Qué es la hora? La hora en que Cristo se ofreció en la cruz. Ha llegado mi hora, el día de la pasión. A la Virgen que le dijo en el capítulo 2 de Juan, en la primera invitación de bodas de Caná. Pero mujer, ¿qué tenemos que ver esto acá? Mi hora no llegó. Mi hora no llegó. Enigmático, ¿eh? Sin embargo, era una fiesta de bodas. Era una fiesta de bodas. Y era la Virgen que estaba ahí. Y también estaba ahí presente. Figura del Calvario y figura de las bodas del Cordero. Ambas, todo se entrelaza, sí. Sí. El amor es esto. La participación de la vida de Dios. La misa es la continuación de la cruz. El fin de nuestro Señor fue, pues, continuar su cruz por medio del santo sacrificio de la misa hasta el fin de los tiempos. Nunca dejará de existir. Y es lo primero que será signo del fin de los tiempos, el intento de abolir el sacrificio. Y prácticamente se va a hacer abolido. Cambiando fórmulas, cambiando ritos, cambiando intenciones, cambiando la validez del ministro, cambiando, haciendo una religión nueva, una religión ecuménica, panteísta. El otro día leía en Irlanda, la católica Irlanda, y San Patricio, San Columbano, Dios mío, todos los mártires irlandeses que murieron por la fe católica frente a los ingleses. ¿Qué diría la sangre de estos mártires? Dios santo, Dios santo. Una iglesia muy bonita, gótica, un templo enorme, y en el medio del templo un planeta, un globo planetario. En vez de que colgar, yo decía, un candelabro, ¿no? Yo me hacía problemas en mi parroquia porque tenía un candelabro antiguo de vidrio con caireles y que podía obstruir la mirada de la Virgen en el centro. ¿Qué hacemos? La dejamos, la sacamos, la ponemos, la sacamos. Yo me hacía problemas por estos vidriecitos colgando. Ahora te pones un globo que tapa todo el altar. Eso es así, un globo pero impresionante. Un planeta Tierra. Culto a la Madre Tierra. ¡En la Pachamama! ¡No, ya está! ¡Pero ya está! Pero no hay que sorprenderse. ¡Es la Pachamama! Es una entidad de las más elevadas satánicas. Es un ángel satánico. Es un culto satánico. La Pachamama es un culto satánico. Ya está. Lo que ya está. Hace falta explicar más, por favor. ¿Dónde vivimos? El planeta Neptuno. Bien, nosotros tenemos la misa. Parece que muchas almas lo han olvidado. Buscando el poder divino en otros lugares. Como esto que acabo de decir. La primera parte de la misa es la parte que se llama en los catecúmenos, la misa de los catecúmenos o antemisa, o ni siquiera misa. Todavía no estamos en la misa. Fíjense, ¿no? Fíjense qué concepto distinto al luterano, ¿no? ¿Qué te dice el Novus Ordo, ¿no es cierto? Repitiendo el hereje Lutero que odiaba tanto la misa, que decía que era obra del mismísimo demonio. ¿Qué te dice? La guía, el guión de la misa del Novus Ordo. Vamos a participar de las dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. El mantra ese, que es herético. Son palabras textuales de Lutero. Copiadas. Fotocopiadas. No estamos en la misa todavía.
Estamos en la antemisa, como el templo de Jerusalén que tenía varios atrios extensos con columnas que alejaba a la gente del sacrificio, de la médula, del centro, y aún así ni siquiera lo veían. Bien, estamos en esa parte nosotros, la parte primera de la misa, donde se exponen las diferentes verdades del credo. De eso se trata, punto. Los sermones tienen que estribar en ello. No que se peleó con fulano, mengano, qué sé yo, que lo sedevacante, lo lefebrista, lo que no sé qué, que Bergoglio. No, la misa no está para hablar de estas cosas, muchachos. Sí. La misa es otra cosa, sí. Es para el credo. Credo, punto. Después está el día, las noticias, y los chismes eclesiásticos, de las grandes elevaciones teológicas que la gente no mancha un pito. Y que además no resuelven su problema. La gente viene con un montón de problemas a la misa. Yo vengo a misa con un montón de problemas. Yo creo que la misa me ayuda a mi problema, no a los problemas de los curas. Que los curas se las arreglen. Para ellos está la cura, que se las arreglen ellos. Que se reúnen, que se saquen los ojos y bueno, que ala. A mí en la misa no me traen problema de cura, Bien. Esta parte se llama antemisa. Y si el credo es cantado, con mucho más razón, como acto de amor por nosotros. Y la segunda parte, después del credo, saluda el sacerdote, Dominus Vobiscum, ahí comienza la misa, propiamente, con las ofrendas. Toda la ley y los profetas están contenidas en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, y por eso tiene estas dos partes la misa. Una dirigida a Dios y otra dirigida a los hombres. Uno a Dios, otro a los hombres. Uno a Dios, otro a los hombres. Por eso la misa es fuente de caridad. Es la caridad misma. El doble mandamiento se cumple perfectamente con el rito mismo, como lo dijo nuestro Señor. Toda la ley y los profetas están contenidas en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Todo esto que se produce desde el ofertorio y la consagración hasta el Padre Nuestro es la realización del amor de Dios por nosotros y del amor de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Los dos mandamientos esenciales del Decálogo se realizan en esta parte de la misa. ¿Puede haber un acto de amor más grande que dar la vida por aquellos que se aman? Pues nuestro Señor dio su vida misma por aquellos que amaba, sin embargo, es odiado. Es decir, por nosotros. Y esto se realiza también en el santo sacrificio de la misa. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el mayor acto de caridad. De caridad. La misa es un acto de caridad. ¿Por qué? Porque hago un acto de amor a Dios y de amor al prójimo. Me uno con la iglesia militante, purgante y gloriosa. Reanudo los vínculos de amor, los reanudo, los revitalizo. No hace falta estar besuqueándose entre nosotros, los abrazos, que te saluden allá, desde lejos, la paz esté contigo. Eso es payasada. No, que se ofende que no lo salude. Es humano, todo humano, está tan humano. No tiene la eficacia.
Ese gesto no es eficaz. Es un acto humano. La caridad es otra cosa. La caridad es que tiene que estar Dios. Y por eso podía hacer esto para redimir a los hombres sus hermanos. Dio toda su sangre, así como su alma y su vida por aquellos que amaba, como los convidados a las bodas de hoy en el Evangelio de Lucas. Esta misma sangre divina nos purifica y nos santifica durante la misa. Ya lo dijimos el otro día, pero no nos cansemos de repetir esto porque nunca viene mal. Cada misa es una lluvia tenue, invisible, de gracia. Nadie se va de acá si tiene fe, ¿no? Hace falta que tenga fe. Si vos tenés fe, incluso sin bautismo, pero si tenés fe, crees, te vas con algo. Un pedazo de torta te llevas. Como me hacía mi mamá siempre en la fiesta de cumpleaños. A todo el mundo le da un pedazo de torta. Todo el mundo. Ay, para. Tu papá, tu familia, me va a cortar la torta. A todo el mundo se va el paquetito. Así es la gente antes, ¿no es cierto? Generosa. Así es la misa. Toda la misa, durante toda la misa. No es que tengo que esperar comulgar. El mismo sermón, escucho el sonido, la voz del sacerdote, pero a su vez, como dirá San Agustín, esa voz externa también provoca la voz interior, el maestro que habla dentro de ti, que es el que vale. El maestro interior, la voz de la conciencia, la voz del alma, algo te está diciendo, algo te está sugiriendo, algo te está enseñando, algo te está corrigiendo, algo te está consolando. Esa es la gracia. Esto no es control mental. Esto es la gracia, la caridad. La misa es todo un programa. En ella hay 3 partes. La primera es una enseñanza, luego la consagración y por último el Señor viene a estar en el llamado canon romano, el gran canon, que no se puede interrumpir, y culmina con la comunión. Este es el banquete. Este es el banquete de bodas. Prefigura el banquete celestial. Ello expresa las 3 poderes que tiene el sacerdote, el ministro de Dios, el poder de enseñar, de santificar y de gobernar. Y de dirigir a los fieles. No somos una secta. La caridad no está sin vasija. La caridad no es algo, no es una gelatina ahí que vuela. No tiene su tupper, su estructura, su contención en lo que se llama iglesia. No puedo amar a Dios sin amar a la iglesia. Así. Por eso no somos una secta. Para los fieles, las distintas partes de la misa corresponden a la fe, la esperanza y la caridad. Ustedes están en la misa, comienzan con la fe, luego sigue con la fe, las enseñanzas de la palabra de Dios, el credo, cómo cargar la cruz todos los días, la transustancia. Y la esperanza, ¿cuándo comienza? Comienza con la consagración.
con la consagración del pan y el vino, porque ella es la cruz de Cristo. La cruz, el Calvario, es nuestra esperanza. Ave, spes única. Ave, spes única. Oh cruz, ave, dice el himno. Salve, te saludo el Viernes Santo. Te saludo, oh cruz, nuestra única esperanza. En el naufragio de la vida, hay un madero que flota. Un madero que flota, y eso es la Santa Cruz. Sí, bueno, no te saca del todo del agua, pero te salvás. No te ahogás. No te ahogás. Esa es la cruz de Cristo. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza, sí, dice el Vexila Regis. Luego, por último, para ustedes viene la caridad, al final de la misa, la comunión. La comunión. La unión con nuestro Señor Jesucristo, el mejor alimento de nuestras almas. Seamos, pues, hermanos queridos, convidados obedientes de la primera llamada, a entrar prestos a las bodas. Como mendigos, tullidos y cojos, a la gracia de Dios, necesitados de salvación, privilegiados en participar, como la Santísima Virgen María, del sacrificio incruento del Calvario, ella que estuvo en el cruento. Como diría el Padre Pío, con los mismos sentimientos, deseos de compasión de la Virgen, el discípulo y las mujeres. Recordando por último las palabras del gran San Ambrosio. Cada vez, dice, que coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor. Sí, nosotros anunciamos la muerte del Señor, anunciando el perdón de los pecados. Sí, ¿cuántas veces se derrama la sangre? Se derrama para el perdón de los pecados. Debo decir, pues, recibir siempre para que siempre perdone mis pecados. Yo, que siempre peco, debo tener siempre la medicina a mano. Ave María Purísima.